y en cuanto a salario según la distribución de la riqueza. Bueno, en términos técnicos, el salario mínimo como mínimo debería ser de aproximadamente $500. Eso es lo que cubre la canasta alimentaria crítica. La canasta alimentaria crítica es la que sirve para alimentar a 4 personas en un mes, por lo menos. 4 o 5 personas en un mes. Entonces el salario mínimo debería ser como base, como piso, $500. Ahora, la canasta básica es la que incluye alimentos, salud, educación, vivienda, etc. Los estadísticos generalmente la calculan multiplicando por 2. Daría más o menos $1.068. Eso es algo que está muy lejos de las capacidades actuales, pero es algo a lo cual hay que apuntar por lucha, organización y trabajo. Muchas gracias. En la tripartita es llevar el salario a $200. Salario puro, exacto, salario mínimo puro. Con indexación mensual, exactamente. Eso tendría un impacto en sectores como policía, profesor universitario, maestro, porque ese salario está correlacionado con uno y otro y aumentaría mucho. Lo que yo tengo entendido es que el gobierno no lo va a hacer. Claro, eso lo sabemos. Ahora, voy cerrando, sí. No puede haber aumento de salario si no hay un crecimiento económico importante. Como hemos visto en las láminas, la economía venezolana se hizo polvo cósmico. Entonces tenemos que hacer crecer a la economía y hacer crecer al salario. Con el gobierno bolivariano yo lo veo prácticamente imposible, porque el gobierno tiene una política de cercar a la sociedad civil y dificultar su crecimiento, dificultar su trabajo, dificultar la creación de valor. Entonces hay muchas cosas por hacer, como vender petróleo a futuro, disminuir el encaje bancario, pedir el dinero que tiene Venezuela congelado en las cuentas internacionales, pero eso no se puede hacer si sigue el gobierno bolivariano por las sanciones y por lo poco legítimo que es el gobierno para ojos mundiales. La última pregunta, ¿cuál debería ser? El gobierno está emitiendo dinero sin respaldo, y la inflación interanual ya llega a 137%. Eso significa que se comió todo el poder adquisitivo que se tenía en un año, todo por completo. 137% es la inflación más alta del mundo y todavía falta. Dependiendo de cómo vaya el año podemos llegar a hiperinflación. Las sanciones que se han puesto van a disminuir mucho el ingreso petrolero y van a dificultar aún más la gestión estatal, y probablemente el gobierno para el 1 de mayo aumente con dinero inorgánico, sin respaldo. Exacto. La otra cuestión. Lo que yo escuché es que el gobierno tiene planes, o Fedecámaras le había dicho al gobierno que era necesario llevar el salario a $200. Pero no el salario verdadero, sino el ingreso mínimo integral. Entonces lo que escuché es que iban a llevar el bono de guerra económica de $90 a $150 y el Cesta Ticket dejarlo en 40 y el salario pasarlo de $2 a 10 para redondear 200. Eso es lo que yo escuché que estaban planteando. Lo que planteó la gente de la FAPUC, se determinó en $22.000 millones el 1 de octubre del año 2024. Eso iba a ser el presupuesto para el 2025. El asunto es que eso se estimó con $1 a 40 bolívares. El dólar BCB ya está en 80, entonces ya tenemos un presupuesto público de la mitad, exactamente, $11.000 millones, más o menos, ahora para los últimos meses. Entonces, ese presupuesto público, como lo dijo Omar, es básicamente una charada, porque lo que hace el gobierno es, con créditos adicionales, completar el gasto.
El gobierno se gasta casi todo y lo que hace es completar gastos con créditos adicionales de la Asamblea. Lo que está pasando es que con el decreto de emergencia económica ya Maduro no va a tener que pasar por la Asamblea y va a poder inmediatamente asignarse recursos de tesorería para él mismo. Yo nunca he visto un poder tan grande. La administración discrecional. Ni una pulpería de comunidad ha tenido un poder tan fuerte. No tenemos un presidente, tenemos un rey, un monarca, que hace lo que le da la gana. Un zar, el zar Nicolás. Hay un antecedente de San Nicolás II. uso de Cuarcero Chávez. También, claro. De gobierno 500, 600 euros a cada persona que necesite esa ayuda para poder sobrevivir y empezar a gastar también en el mercado local y movilizar un poco la economía. Eso es algo que se podría discutir para Venezuela también. La educación como base para el desarrollo es esencial y el problema es que el gobierno ha destruido la educación desde su raíz. La educación, por ejemplo, que tuvo el doctor Hermoso es mucho mejor que la mía, la educación universitaria, la educación secundaria, son educaciones que tenían un nivel muy alto y por ejemplo, la educación de mis hijos va a ser muy mala. La educación de los niños que estaban en plena pandemia y que vieron clases va a ser una porquería. Y mis alumnos en el pregrado tienen un nivel que es 30 años hacia atrás. Un alumno de universidad me preguntó una vez que quién era Sucre. Pues estamos hablando del Sucre de la moneda. Y me dijo, pero ¿por qué se llama Sucre? ¿Quién es Sucre? Y yo, José Antonio Sucre, sí. Y me dijo, bueno, no sé, me suena. Es el nombre de un estado, me dijo. Bueno, esa es la educación que tenemos. Y en una educación de ese nivel, la producción en el futuro va a ser menor, la productividad va a ser más baja. Hay que solucionarlo. Para mí hay que desviar fondos de la represión, del ejército y de la policía hacia educación y salud. La educación y la salud son la base del desarrollo. Sin educación y sin salud, sin un gasto alto en eso, no vamos a tener ciudadanos productivos ni eficientes. Ahora, la cuestión del presupuesto de los jubilados, para nada. Lo que pasa es que en 15 minutos era difícil abordar todos esos temas, pero evidentemente que jubilados, pensionados, todos tienen que recibir un aumento masivo en su remuneración. Eso está totalmente claro. La pregunta es cómo hacerlo, cómo llevar a cabo esa situación. La robotización y la sustitución del trabajo humano. Efectivamente, hay fábricas en las cuales el trabajo obrero está prácticamente reducido en 90%. Incluso aquí en Venezuela, ¿ustedes se acuerdan de la rotativa que tenía el Nacional? Ellos tenían 48 personas manejando la gran rotativa y compraron una máquina hace algunos años y la manejan solamente 2 personas. De 48 a 2. En muchas fábricas automotrices, por ejemplo, de Henry Ford en 1920, habían hasta 100.000 obreros trabajando en las fábricas grandes de Henry Ford, las que eran ciudades. Ahora esas fábricas de Ford tienen 2.000, 3.000 y estamos hablando de fábricas de Tesla o de BYD, donde no va a haber trabajadores dentro de la planta, sino van a ser todos robots que van a automáticamente sustituir. Venezuela está a años luz de eso, evidentemente. Nosotros estamos hablando de trueques y estamos hablando de comunas y cosas. Pero en Farmatodo, estamos muy atrás de eso, pero evidentemente que hay que profundizar en el estudio de esa situación y ver qué vamos a hacer. Almorzar en el cine no, lamentablemente, pero estamos haciendo un seminario en el CENDE sobre desarrollo sostenible. Para la gente que quiera estudiarlo, va a ser probablemente online. Las personas que quieran preguntarnos por ese seminario de desarrollo y el crecimiento me pueden preguntar a mí o Zairán, también que está acá con nosotros, ¿no? Lo segundo, el 29 de abril queremos hacer un evento totalmente gratuito con la gente de la UNCAP sobre el salario, sobre las perspectivas de crecimiento del salario, la cuestión de la recuperación de la economía,
qué hacer y para dónde ir, que es una de las inquietudes que hemos visto. Pues mucha gente me dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que el 29 podemos hablar un poco más de eso ya de lleno. Las personas que quieran me dicen y me dan su correo, cualquier cosa, su teléfono y le hago la invitación. Y lo tercero es que probablemente vamos a abrir un seminario sobre el trabajo en Venezuela. Eso ya sería un poco más adelante para trabajar lo que había dicho el doctor Carlos sobre la cuestión del salario precio ganancia, trabajo salarial capital y datos sobre todo lo que es la cuestión de sueldos y salarios a nivel venezolano. Hasta acá la inflación llega y el salario real cae, exactamente. Entonces el gobierno ha venido aumentando drásticamente la base monetaria para pagar cosas y dar la ilusión que están recibiendo más dinero los trabajadores. Otra cosa que no se habla mucho, los préstamos del Banco Central a las empresas no financieras. El Banco Central le traslada, le compra pagarés a empresas no financieras, fundamentalmente PDVSA, y con eso se pagan misiones, bonos, ayudas, etcétera, etcétera, y eso no entra contablemente en el torrente de la base monetaria. Fíjense, los préstamos de PDVSA, de Banco Central a PDVSA sobre la base monetaria llegaron a ser 33 veces más altos que toda la base monetaria. 33 veces más alto, es una locura. El tipo de cambio apenas en abril de 2022 era 4.40. Era Malvin Guerra. Fíjense, hace nada, estamos hablando de 2022, ahora estamos por 82. El tipo de cambio ha crecido 1.772%. Esa es la política de los Quito Boys, como lo dijo don Carlos, y la política de sobrevaluado. O sea que le falta mucho más para llegar al equilibrio, para llegar a un tipo de cambio competitivo, lo cual quiere decir en términos muy sencillos que va a haber más inflación y va a haber mayor devaluación. He llegado al tiempo justo. Felices son aquellos que se atreven con coraje a defender lo que aman. Ovidio. Nadie se arrepiente de ser valiente. Eso lo dijo el manager de Luis Miguel. Gracias. Aproximadamente 5,5 millones. Es una cantidad considerable vista la situación económica del país. Es un sector muy vulnerable, un sector que en estos momentos está sufriendo las peores calamidades. La población adulta mayor en Venezuela está envejeciendo, por lo que mucho más se necesitan muchas más recursos, políticas de parte del Estado que actualmente no existen. Tenemos quizás las legislaciones sociales más avanzadas del mundo. La ley del Seguro Social, a pesar de que fue creada hace mucho tiempo, en la época de Margarita, ha sufrido varias reformas. Es una de las más avanzadas del mundo. Una ley muy revolucionaria, si se cumpliera. Luego de esa ley de Seguro Social, hemos tenido durante varios gobiernos y sobre todo durante el gobierno del régimen chavista, varias leyes que apuntan a mejorar lo que es la prestación de la atención a la seguridad social sobre todo. Sin embargo, sabemos que son letra muerta. Las pensiones en Venezuela hoy en día están por debajo